Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, y como es costumbre ya a partir de esta hora conversamos con los invitados que tenemos en el día de hoy y contamos con la presencia del ingeniero Mario Holguín, quien es parte fundamental de la Fundación Red de la Dignidad y de la Seguridad Vial Fundarred. Con él vamos a conversar, vamos a hablar de esta nueva ley que tenemos de ordenamiento de tránsito, una ley que pues aglutina diferentes sectores y lo engloba todo en un instituto, el Intran, el Instituto de Tránsito Terrestre, Transporte y Tránsito Terrestre, que pues dirige la ingeniera Claudia Francesca. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer. Qué bueno, qué bueno. Ya está funcionando el Intran. ¿Cuáles son las dimensiones que tiene este instituto? ¿Cuántas instituciones alberga, o simplemente es un supervisor, un policía de las instituciones que tenemos actualmente? Aunque veo que se acerca mucho a la autoridad portuaria, veo que se acerca al Ministerio de Obras Públicas, a las alcaldías, a las diferentes instituciones. ¿Todo esto buscando un consenso o simplemente es diciéndole a ellos, yo soy el que manda, yo soy el que tengo el control, nosotros somos el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana? ¿Son ellos los que tienen la autoridad para regular el tránsito en el país? No solamente el tránsito, sino el comportamiento de todos los dominicanos y de los extranjeros que nos visitan. Eso es así. El Intran resulta ser un superministerio, aunque no lo conciban como un ministerio, toda una autoridad, y que deberá concebirse en el futuro inmediato como de gran responsabilidad en el país. Porque, como decía, no solamente va a regular el transporte, la movilidad humana en el territorio nacional, sino también tendrá la responsabilidad de modificar el comportamiento de todos los usuarios de las vías públicas. Y nosotros, como fundación que en el 2004 fuimos reconocidos oficialmente como entidad dedicada a la seguridad vial, básicamente, nosotros promovíamos y promovemos desde entonces la seguridad vial como tema de Estado. De manera que al promulgarse la ley, instaurando el Intran, no totalmente nos llenó las expectativas nuestras, porque nosotros siempre planteamos uno de los conceptos que se contempla en las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, cuando en el informe sobre los accidentes de tránsito publicado en el 2004 plantea que la seguridad vial debe estar bajo el control de una institución, número uno, de una institución autónoma, pero que siempre sea lo promueva como política de Estado, o que esté bajo la jerarquía de una institución de la ya existente. Pero se da el caso de que este último planteamiento que damos a conocer ha fracasado, porque la mayoría de los países, de las naciones, parte de las Naciones Unidas, han adoptado precisamente el que el órgano rector de la seguridad vial esté bajo la dependencia de una de las instituciones existentes. Eso ha conllevado ha dado como resultado de que no los accidentes y las víctimas por accidente se reduzcan. Entonces nosotros hemos acuñado desde esa época, vamos a decir desde el 2004, de que debe ser un órgano rector único, autónomo,
autosuficiente económica y administrativamente, financieramente y con autoridad. Entonces, que eso no es lo que se da precisamente en este caso, porque el que va a manejar, lo que va a manejar la seguridad vial depende precisamente del Intran. Entonces, al Intran hay que darle, y la aplicación de esta ley hay que darle tiempo, porque todavía no ha entrado en vigor. Apenas tiene de creación 2 meses el Intran. No, tiene un poco más, porque desde en febrero se promulgó. A los 2 meses, en abril, entra el Intran. Entonces, hay que darle tiempo. Nosotros preferimos no opinar mucho con respecto a esta situación, porque, como dijeron ahorita en la sesión anterior de ustedes, hay muchos temas que nosotros nunca le hemos buscado soluciones, o sea, que siguen siendo el problema. La ley 241, que siempre fue para nosotros un estandarte como la mejor ley del mundo, resultó ser lo peor. Justamente, ingeniero, por ahí va mi inquietud. Ya tenemos una ley de transporte, movilidad y seguridad vial en la República Dominicana. Así es. Ya creamos el órgano rector, que no es más que la suma de todas esas cuestiones que teníamos sueltas, la hemos concentrado en un solo organismo, que es el Intran. Aunque quedan algunas más. Sí, todavía hay muchas sueltas por ahí, claro. Porque me imagino que todas las que tienen que ver con el aspecto turismo, los taxis, no sé si están allá. Sí, están ahí, pero hay otras instituciones que tienen que ver con esto, como lo que es la Dirección de Economía y Desarrollo, que tiene que ver con el reordenamiento de la ciudad. Ya, el tema del ordenamiento territorial. Exactamente. Es una ley que está pendiente. Es una ley que está pendiente, correcto, y tiene mucho que ver, el Intran tiene mucho que ver con esto. Claro. Entonces, ya tenemos las experiencias de que somos muy veloces votando leyes, creando aparatos, sí, o creando instituciones que terminan siendo aparatos en la República Dominicana. Y aparatos porque no funcionan, no sirven para nada. Y lo que hemos estado en el movimiento, sabemos cuando eso es un aparato, es decir, eso no funciona, no sirve. Entonces, ¿cuáles son las garantías efectivas que tenemos de que lo que hemos estado viviendo, no solo en términos de los accidentes de tránsito y la cantidad de muertes que tenemos, que ya es considerado una pandemia en la República Dominicana, sino que los otros elementos que hacen de nuestro sistema de transporte un caos total, pueda modificarse a través exclusivamente de esta ley? Porque aquí los actores juegan un rol fundamental. ¿Hasta dónde están comprometidos los actores del sector del transporte, el gobierno, para que haya efectivamente una actitud no solo de vigilancia, sino de cumplir el mandato de la ley? Mira, depende mucho de lo que es la voluntad política. Y definitivamente que el presidente Medina, cuando asume el control de un proyecto, pues lo asume con mucha responsabilidad. Y prueba de esto es lo que ustedes ahorita hablaban de la educación, pero también el sistema 911. Eso ha sido prácticamente una revolución. Claro. Pero así mismo va a ser, porque dependerá mucho de cómo lo asuma el jefe del Estado. Si asume políticas inclusivas, en donde todos los actores, los partidos políticos, tienen una cuota de participación también. O sea, dependerá de muchas cosas. De forma que en el área del transporte, sin lugar a duda, habrán cosas nuevas.
que en su momento el gobierno lo exhibirá y lo tendrá que explicar, pero que serán en beneficio de la población. Ahora, en donde yo tengo duda nosotros en la fundación es en lo que en principio planteábamos aquí, de que la parte de seguridad vial es también fundamental, porque nada vale que se haga política sin pensar en la gente, sin pensar en el ser humano, en su dignidad y su integridad física. Y de esto tiene mucho que ver todo este proyecto, todas estas cosas de la ley. O sea, algo como medir la eficacia, que ustedes también hablaban de la eficacia de todas estas nuevas políticas, nuevas porque no existían, de transporte, movilidad, eso no existía, ahora sí es, a partir de la puesta en vigor de la ley, de la entrada en vigor de la ley, pues ya sí lo vamos a ver, lo vamos a no a percibir, sino a palpar, a vivir. Será una verdadera revolución para las cosas que se está en el área del transporte. Pero la manera en que podemos medir la eficacia de esas políticas es midiendo la cantidad de víctimas y de accidentes que ocurran precisamente por la aplicación de esas políticas. Si es ineficiente, habrá mucho más muertes. ¿Y usted no cree que nos puede pasar lo mismo que nos está pasando, por ejemplo, en materia migratoria? El hecho de tener una ley no significa que tenemos una política. Entonces, la política pública de tránsito habrá también que diseñarla. Tenemos una norma. Ahora, ¿cuáles son las políticas que vamos a diseñar para hacer que esa norma sea efectiva? La sistematización del cumplimiento de eso. Mira, dependerá, como te dije ahorita, de cómo lo asuma el gobierno. Y si lo asume solo viéndolo como desde una posición política partidaria, pues vamos a fracasar, porque tiene que ser integral. Integral quiere decir incluir todos los elementos vinculantes al tema, pero también incluir a todos los actores que tienen que ver con el tema. Si no lo hacemos así, definitivamente que también vamos a fracasar. Tarde o temprano veremos eso. Si lo que cogemos como estandarte es las medidas que se tomen como si fuera un triunfo político, una bandera política, no sé, así no va. Lo que pasa, ingeniero, es que la República Dominicana se ha inscrito en toda esta lógica del populismo penal. Sí. Es decir, todos los males que hay en la sociedad, la única forma de resolverlo es reprimiendo. Usted se pasó el semáforo rojo, 5 pesos es insuficiente, hay que ponerle 5,000 pesos. Hablando por teléfono, también, anda con una luz quemada, hay que aumentarle pero eso no nos genera necesariamente los resultados esperados. No, y en los países donde ha sido esa el norte, fracasan. Por eso que yo creo que estamos fracasando en muchas cosas, porque lo que hemos hecho es, no pagó el impuesto, no investigan por qué no lo pagó. No, entonces la mora y la sanción es mucho más drástica. Entonces, eso es lo que obliga a desaparecer. Pero que hay cosas que quedaron sueltas y es una de las cuestiones que nosotros tenemos y como pena, porque nosotros perdimos también una gran oportunidad de tener una mejor ley, mucho mejor, porque nosotros vivimos copiando. Si vamos a los Estados Unidos, queremos traer las cosas malas de Estados Unidos a República Dominicana, no las buenas. Si vamos a España, venimos hablando como españoles, adoptamos el acento en 3 días. Así mismo. Pero no cogemos las cosas buenas. Entonces, hay muchas cosas que quedaron sueltas en la ley, específicamente en la parte de seguridad vial. Y me voy por el tema de seguridad vial, porque si
si nosotros manipulamos las estadísticas, los números, los indicadores, para proyectarnos políticamente, entonces al final lo que vamos es a fracasar. Y ese es el término. Estamos mintiendo entonces. Sí, estamos mintiendo. Sí. Ingeniero, no sé si con su permiso irnos a una breve pausa para después de la pausa entrar precisamente a esa ley de seguridad vial, de los accidentes de tránsito, de lo que está pasando en el país con las diferentes familias que pierden un ser humano, un ser querido. Ahora mismo se está discutiendo de una adolescente que aparentemente se dice que la ahorcaron y luego la violaron, pero entonces dicen que fue un accidente de tránsito, quieren achacarse lo que fue un accidente de tránsito. Todas esas situaciones que se dan en nuestras calles, en nuestras avenidas, y que si en realidad han disminuido los accidentes de tránsito, porque incluso escuché a alguien hablando sobre ese tema ayer, o me parece que fue hoy, y me gustaría que usted nos ayude en torno al tema. Vamos a una pausa con el permiso del ingeniero Mario Holguín, quien es presidente de Fundarred. Vamos a la pausa. Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche, conversamos con el ingeniero Mario Holguín, quien es presidente de la Fundación Fundarred, Dignidad de la Red de la Seguridad Vial en la República Dominicana. Don Mario, ahorita conversamos que yo siento como esa inquietud, que escuché una declaración de alguien decir que los accidentes de tránsito han disminuido en la República Dominicana. Quisiera que usted me aclare esa duda. Y la otra es, ¿cómo vamos en la siniestralidad, en lo que se invierte aquí en las personas accidentadas? ¿Cuál es el monto exorbitante que se invierte en recursos en los hospitales, en las clínicas, y la misma familia que tienen después que tienen que un ser humano postrado en una cama que consume mucho dinero? Vamos a empezar por lo último, y es con el aspecto económico. Ustedes ahorita hablaban de que el 4% para este año debe ser de 170 mil millones, algo por ahí. Pues en términos de accidentes de tránsito es mucho mayor. O sea, es el 5%, es lo que se estima, el 5% del Producto Interno Bruto. O sea que es 1% más por encima de lo que nosotros invertimos en educación. De forma que estaríamos hablando de alrededor de 170, 180 mil millones de pesos al año. Los hospitales, obviamente, cuando nosotros calculamos en el 2007 la cantidad, los gastos por accidente de tránsito, habíamos acordado de que llegaban a los 50 millones. Y esa misma cantidad es la que siguen desde el 87, diciéndose todavía en el día de hoy que es lo que se gasta en los hospitales, pero realmente no es así, es mucho más. Como también es mucho más la gran cantidad de víctimas, porque en el 2010 que teníamos 41.7 muertes por cada 100.000 habitantes, la cantidad de víctimas mortales que han seguido aumentando. Nosotros consideramos en nuestros cálculos, las estimaciones nos dan 43 puntos y tanto, o sea, mucho mayor que en el 2000. Sin embargo, las autoridades se empecinan en repetir una cantidad errada que ha dado la OEPS, que es 29.3 muertes por cada 100.000 habitantes, que corresponde al 2012, no al 2017. Sin embargo, fíjense la gran diferencia que hay en esas cantidades. Lo que dicen los organismos oficiales y los organismos internacionales con lo que nosotros hemos estimado. Ingeniero, cuando ustedes se sientan a hacer el diagnóstico de los factores que influyen en la ocurrencia de tantos accidentes fatales o no en la República Dominicana, ¿cuáles son los factores de mayor incidencia?
la imprudencia, las malas condiciones de los vehículos, alcohol, el error humano, el tema, mira, aunque lo engloba del irrespeto a las normas. ¿Cuáles son los factores? Factor humano prácticamente son todo lo que tú dijiste, todo lo que tú mencionaste son factores humanos, a excepción del vehículo, que es otro factor diferente. Claro, la condición del vehículo. La condición del vehículo. Pero más que la condición del vehículo, un factor que influye mucho es la infraestructura, que en segundo lugar influye... A eso le preguntar, la infraestructura de comunicación, ¿qué tanto influyen en la ocurrencia de los accidentes? Muchísimo, el segundo lugar. Pero esa gran diversidad de factores, de cosas que tú mencionaste ahorita, como que son propios del ser humano, de su comportamiento, esos son factores puramente humanos. El beber, el tomar alcohol, el ser imprudente, el ser resabioso, velocidad, no ponerse el cinturón, todo eso, o el casco, todo ese tipo de cosas. La ira cuando en un momento determinado... Lo que pasa es que eso no quiere hacer una diferenciación, aunque sabemos que si usted no revisa sus gomas o su aceite, es un error humano. Eso es del vehículo. Ese es del vehículo y la falta de supervisión. Pero una cosa es que usted, entretenido o por imprudencia, provoque un accidente. Así es. Pero hay otros factores importantes, que cada vez son más importantes hoy día, como es el medio ambiente, el cambio climático. De hecho, los accidentes que ocurrieron en Estados Unidos fue producto del huracán. Ahora, en estos días. Y cuando hace frío, que cae nieve, es producto del mal tiempo. Cuando hay lluvia, aumenta un 20% la cantidad de accidentes. O sea, el riesgo de accidentes. O sea, ese tipo de cosas. Pero hay algo más, el sistema de autoridad. Cuando el sistema de autoridad es débil, también aumenta, se convierte en un factor de riesgo. Porque cuando tú no ves un AME, por ejemplo, en la carretera o en un semáforo, uno tiende a desobedecer y a faltar a las normas de la conducción. Pero también hay otro que se está discutiendo mucho, que es un problema de educación factor económico. En ese caso. No solamente falta de autoridad, porque se supone que si usted tiene conocimiento y esté educado, independientemente de que no haya un policía que le diga, eso está mal, esa vía está hecha para correrse a 5 kilómetros, sí, no a 55. Pero el sistema de autoridad no es solamente eso, también es la parte de justicia, la parte del que hace los reglamentos, la parte del que legisla, toda esa estructura. Pero también hay otro, que es el factor económico. Cuando la economía es buena, la tendencia es aumentar la cantidad de víctimas. Cuando hay crisis, tiempos de crisis, las víctimas bajan. Y eso se está dando mucho en Europa, en Estados Unidos. Y probablemente... Porque las personas salen menos las personas a la calle. Las personas usan menos los vehículos, salen menos. Y una prueba de esto es cuando vemos, por ejemplo, aquí precisamente en esto que usamos, en este gráfico que usamos aquí, vemos que aquí hay una tasa de mortalidad muy baja, aquí muy alta, pero aquí, si buscamos el año, precisamente coinciden con los 2 últimos años del presidente Hipólito Mejía, cuando la crisis bancaria, la crisis del gas, bajaron los accidentes de tránsito. Bajaron enormemente, llegaron al suelo. Nadie lo explica. Nosotros sí lo explicamos, porque sabemos qué es lo que ha ocurrido. Factor económico, si no tiene dinero no puede salir, no puede gastar combustible. Y eso pasa en los Estados Unidos. En Estados Unidos subió un 7%, precisamente porque los viajes, se planeaban viajes más largos en el primer semestre de este año. En Europa, por ejemplo, en tiempo de crisis 2010, 2012, 20%, un 19%, bajó la tasa de mortalidad. Yo sé que usted no es predictólogo, ni es psíquico, ¿verdad? Pero hay algo que me preocupa, Junior, y es que lamentablemente con todas las leyes que tenemos, la gente sigue pues desobedeciendo la ley de tránsito, la nueva ley que tenemos en tránsito. Vemos que las personas se meten en vía contraria, vemos que las personas no respetan la orden de un agente de la MED, vemos que andan a alta velocidad en zonas prohibidas. ¿Qué hacemos? Es responsabilidad del Intran
hacer todos esos cambios, el cambio de comportamiento de la gente. Y fíjense, cuando nosotros abordamos esos factores de riesgo, si lo vemos como si fuera una enfermedad, esto debiera tener antídotos. Al factor humano, el antídoto es la educación vial, que es por donde tú irías, la educación vial, cuando es factor humano. Pero cuando es infraestructura, el antídoto es la auditoría de seguridad vial. Cuando es el factor vehículo, es lo que nosotros le llamamos la revista, que nunca ha sido la inspección técnica vehicular, pero técnica vehicular, una inspección verdadera, que no ha existido nunca. Sí. Pero ese es el antídoto de esa enfermedad, del factor vehicular. Bueno, nos están haciendo señas a los jóvenes, don Mario, que parece aparentemente el programa llegó al final. Pues la próxima vez tendrán que darme unos minutos más y para poder compartir porque hay muchas cosas. Sí, no, y sabemos que están trabajando, ustedes en Fundared tienen una revista, ¿verdad? Un boletín, están trabajando en eso. Un boletín, pero también tenemos la revista técnica. Pero permíteme decir que Funglode, a través del Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, conjuntamente con 30 organizaciones públicas y privadas, estamos organizando la Cumbre de Seguridad Vial 2017, que es la primera cumbre de este tipo y que va a ser en octubre 25 hasta el 27. Con participación de muchos extranjeros, muchos dominicanos. Vamos entonces a hacer un compromiso para cuando se esté acercando la fecha, que pueda venir con el programa y detallarnos en qué consiste entonces esa gran cumbre. Sí, cómo no, con un placer. Bien, vamos a agradecer al ingeniero Mario Holguín, experto en materia de seguridad vial, por habernos acompañado esta noche. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.